Bienvenidos a todos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con nuestro primer video, Criptomonedas 101 o 101, enfocado en ayudar a aquellas personas que obviamente son nuevas en este grandioso mundo de las criptos. Esperamos que a lo largo de todo este año que vamos a concentrarnos en hacer en este proyecto algo bueno, sea útil para ustedes. Sin más, vamos a comenzar como siempre, con todo. Nuestro primer capítulo tal cual se va a concentrar en la duda. Siempre nos llega esta duda. ¿Dónde compro criptomonedas? ¿Cómo compro las criptomonedas? ¿Cómo le hacen? ¿Se venden en el Oxxo? ¿Se venden en los bancos? Ayúdenme. Vamos a presentar este tutorial paso a paso de 4 lugares que recomendamos obviamente para comprar tus criptos y vamos a enseñarte obviamente cómo registrarte en uno de ellos, porque comúnmente en todos te vas a registrar de la misma manera, ¿ok? Vámonos directo a la pantalla principal y bueno, Binance. Binance o Binance, como tú lo quieras pronunciar, no hay ningún problema en las criptos, todas las pronunciaciones son aceptadas, tú no te preocupes por eso, lo importante es que entiendas el contexto de las cosas y de todo lo que se habla. Repito, no te preocupes por la pronunciación, ¿ok? Binance o Binance básicamente es el exchange número 1. ¿Qué puedes entender como exchange? Como exchange, piénsalo como una casa de cambio, ¿ok? Un lugar donde en vez de comprar dólares, vas y compras criptomonedas, tal cual, ¿ok? Binance es la número 1 básicamente a nivel mundial porque es la que mayor poder, tanto a nivel personas como a nivel criptos, maneja en todo el ecosistema de las criptomonedas. Es una de las más seguras, realmente ya lleva desde el 2017 en construcción sin ningún problema y te la recomendamos al 100%. De ahí, sobre todo si estás en España, en México, no importa, si eres hispano, fíjate en Binance, conócelo, ¿ok? Segunda opción, en caso de que estés en México, es Bitso. Bitso es la cartera o el exchange que básicamente está de manera legal en México, recomendado al 100%, pero la diferencia obviamente es que solo tiene pocas criptomonedas. Aquí lo vas a poder ver, tiene Bitcoin, AVE, AXS, BAT, Chilis, etcétera, etcétera. Ha crecido porque nada más contaba como con 5 criptomonedas y ha metido un poco más, obviamente con el pasar del tiempo. La tercera es Gate.io. Gate.io es una compañía china, obviamente, que tú puedes saberlo, más bien una compañía asiática. Como tú sabes, en China están prohibidas las criptos, pero aún así se desarrollan diferentes tecnologías en ese lado y Gate.io es uno de ellos. Está recomendado, es muy seguro. En sí casi la mayoría de los exchanges son seguros y comúnmente cuando llega a pasar algo es porque o nosotros cometimos un error o porque el exchange realmente era nuevo y nadie lo conocía y te metiste sin querer o porque confiaste en ellos. Y el cuarto, Coinbase. Coinbase que básicamente está basado totalmente en Estados Unidos y igual maneja diferentes criptomonedas, tú puedes comprar sin ningún problema y se maneja de una manera muy fácil, ¿ok? ¿Qué debo de hacer antes de elegir cualquiera de los exchanges que me estás mostrando? Fer, dime qué puedo hacer, dime cómo se compra, cómo se hace. Bueno, como te decía, los exchanges son las casas de cambio donde tú vas a comprar obviamente esas criptomonedas. Puedes comprarlas directamente con tu tarjeta de crédito o de débito sin ningún problema. Ejemplo, aquí te lo da Binance y lo puedes ver, en donde dice Buy Crypto o comprar cripto, te aparece, puedes comprar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, con cash balance, que obviamente si alguien te transfirió dinero a tu cuenta, o puedes comprar de persona a persona. Comprar de persona a persona es lo que menos te recomendamos porque pasan muchos fraudes. Maneja tú tu cuenta, maneja tú tu dinero y vete directo obviamente con la tarjeta de crédito o tarjeta de débito para empezar a hacer tu carterita en las criptos y sobre todo en Binance, ¿ok? Igual, si estás en México, Bitso hace lo mismo.
transfieres dinero directamente de tu cuenta, de cualquier cuenta de cualquier banco, Inbursa, Santander, hasta la de Banco Azteca, porque obviamente Salinas Pliego está con todo en lo que vienen siendo las bitcoins. Puedes transferir a Bitso, le llega a Bitso tu dinero y de ahí compras lo que tú quieras en criptomonedas. Gate.io tiene lo mismo, puedes comprar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Solamente toma en cuenta que las transferencias bancarias, como no es dentro del país de México o alguno latinoamericano, tardan un poquito más en llegar. Es una transferencia internacional, pero igual llega tu dinero a lo que viene siendo Gate.io y compras la criptomoneda que tú quieras sin ningún problema. Y en lo que viene siendo Coinbase, igual le puedes dar en comprar y puedes comprar sin ningún problema. Como lo puedes ver aquí está mi tarjeta tal cual, registrada y lista para comprar sin ningún problema. ¿Ok? Repito, es como una casa de cambio. Antes de que elijas, debes de ver si tu país tiene permitido comprar. ¿Okay? Hay muchos países obviamente que están bloqueados. Hay algunos de Latinoamérica que obviamente también tienen restricciones dependiendo de los bancos, dependiendo de tu sistema económico, y debes de revisarlo. Colombia, Ecuador, Bolivia son uno de ellos. México está en contra básicamente de las criptomonedas, entre comillas, porque van cambiando un día uno, un día otro. Pero bueno, o sea, hay algunas restricciones que tú tienes que checar y confirmar, sobre todo si los exchanges, que repito, piénsalos como casas de cambio, aceptan a tu país. Si no lo aceptan, no vas a poder comprar. ¿Por qué? Porque cada uno de los exchanges te va a pedir identificarte, sobre todo si quieres tener todas las herramientas que ellos te proporcionan. Te van a pedir tu pasaporte, una identificación oficial, y si tu identificación viene de un país que no está permitido, te van a cancelar la cuenta. No se van a andar con chistes en eso. ¿Ok? Entonces, trata de verificar si tu país puede o no puede participar. Aquí básicamente le pusimos en el buscador países con restricciones y aparecieron varios. Obviamente China es el número 1, pero repito, hasta en China siguen comprando criptomonedas. Solamente tienes que revisar qué exchange está permitido. ¿Ok? Binance, regresando rápidamente a él, opción número 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Fácilmente, vamos a abrir otra ventana rápido. Aquí tengo Binance, te va a salir la opción de registrarse, ¿ok? Aquí básicamente empieza todo lo bueno. Recuerda el tutorial, tratamos de ir a un ritmo lento, a veces es demasiado lento, a veces es demasiado rápido. Pero si tú necesitas ir mucho más lento, ponle pausa, llévatelo con calma. La subdivisión de los títulos va a estar obviamente en este video para que tú lo puedas dar clic y regresar o adelantar como te sea más satisfactorio, ¿ok? Entonces le vas a dar clic básicamente en registrarse. ¿Y qué te va a pedir Binance? ¿Dónde vives? Por eso te repito, es muy importante que sepas que tu país tiene permitido las criptomonedas, si no, no te van a dejar. Entonces México aquí está, le voy a dar confirmar. Y ya me va a decir, crea tu cuenta de Binance, pon tu correo electrónico. Voy a hacer esto una sola vez, directamente en Binance. Recuerda que tú lo puedes hacer, es el proceso similar en cualquiera de los exchanges. No va a cambiar mucho en nada realmente. Entonces, lo puedes hacer sin ningún problema. Acepto recibir actualizaciones por correo electrónico. He leído obviamente palomeado. Acuérdate de recordar obviamente tu contraseña para que no tengas ningún problema. Y si alguien te hizo una referencia, agrégalo. Nuestra referencia está aquí en el video en los detalles. Nos ayuda si obviamente pones nuestra referencia porque nos ayuda por parte de Binance, nos dan algo y le das crear cuenta. Si tú pusiste ahí tu contraseña, le das salvar, no hay ningún problema. Mueves la verificación de seguridad. Te esperas tranquilamente y te diriges a tu correo, como dice aquí, para poder introducir obviamente el número de seguridad para poder activar finalmente tu cuenta. Si te diste cuenta, es muy rápido, es muy sencillo. Lo único que requieres es primero poner tu correo, poner tus datos, colocar tu país obviamente para que cheques que tu país no tiene ningún problema, poner tu correo, poner tu contraseña. Finalmente te mandan el código de verificación y como estamos a tiempo real, correctamente estoy buscando el código de verificación. Ahorita mismo lo vamos a poner. Copias, pegas. Correo verificado y listo. Ya estoy registrado básicamente en lo que viene siendo Binance. Y como te das cuenta, automáticamente me aparece una pestaña que dice: para acceder a los servicios de Binance debes completar la verificación intermedia. A fuerzas lo debes de hacer y es importante que lo hagas, ¿ok? Aquí yo le voy a dar clic en verificar para que veas qué es lo que te va a pedir.
te pone verificación personal. Obviamente estoy en México, acepto que yo estoy en México y ahorita te indica, estas son las funciones actuales que tú tienes. Tu cuenta no está verificada actualmente, por favor completa la verificación para acceder a los servicios de Binance. Una vez que estás verificado, comúnmente son 10 días, hay que enviar tu información personal, documento de ID como ya te lo dijimos, por el gobierno. Comúnmente lo que más aceptan son los pasaportes o en este caso tu identificación de tu país. En el caso de México puede ser el INE o IFE como se llamaba antes o pues la carta de identificación personal de cada uno de nuestros países. Pero repito, si no, lo más rápido y lo más sencillo es el pasaporte y te das cuenta ahí te va a pedir un reconocimiento facial. Este es el verificado. ¿Y qué te permite una vez que lo haces? Te va a permitir depósitos y retiros en valor fiat de $50,000, límite de retiro en criptomonedas de hasta 150,000 BUSD, que básicamente es el dólar estadounidense, pero Binance USD, por eso tiene la B. Límites de transacciones P2P sin límite, o sea, de persona a persona no tienes ningún límite. Y otras características que te da Binance, ¿ok? Mínimo necesitas este que dice verificado. Verificado Plus te va a pedir, como puedes verlo, un extra que es el comprobante de domicilio. Comúnmente yo lo que hago es mandar los servicios de la luz o el servicio del agua y con eso obviamente me los acepta sin ningún problema. No lo puedo realizar otra vez porque ya lo hice obviamente con mi cuenta personal. Ahorita usé el correo de CryptoCarnes para que vieras a dónde te va a llevar. Pero lo único que tienes que hacer es darle clic en empezar ahora. Llenar la información principal, te va a pedir tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento, todo lo necesario que te pediría tu banco, piénsalo así. Pasaporte, obviamente tienes que tomarle foto en este caso o escanearlo y subirlo. Una foto porque el reconocimiento facial es importante y listo, se manda a revisión. Con Bitso igual le puedes dar clic en crear tu cuenta. Usamos cookie, siempre dale OK. País de residencia México. Correo electrónico, voy a poner lo mismo. Recuerda que estamos en vivo, lo estoy haciendo para ti, para que veas a dónde nos lleva, ¿ok? Ya vi. Acepto políticas, acepto aviso de privacidad, quiero conocer lo más reciente de Bitso, no soy un robot. Y clic en comenzar, lo guardo y igual, si te das cuenta me mandó un código para verificar en mi correo de CryptoCarnes. Igual, obviamente lo estoy haciendo ahorita, estoy corriendo hacia él, copiando el código tal cual y voy a copiar y voy a pegar. Y igual si te das cuenta, fue lo mismo que en Binance. Me dio un correo, una contraseña, me dijo que me iba a mandar obviamente unos códigos para verificar, copié el código que me llegó al correo, verifiqué y te manda lo mismo. Vamos a comenzar, completa datos personales y aquí si te das cuenta, transfiere desde tu cuenta de banco para poder obviamente comprar criptos y listo, es todo lo que requieres. Es realmente muy simple. Lo más importante, repito, es que revises todo lo que tú tienes. Y en Bitso, aquí te das cuenta, dice ¿dónde naciste? Nací en México, selecciona tu estado. CryptoCarnes, estamos en Ciudad de México y en Nuevo León, pero ahorita estoy en Nuevo León, así que voy a poner Nuevo León. Lo voy a dar siguiente. No puedo llenar lo demás porque ya tengo mi cuenta personal, pero bueno, aquí vas a poner tu nombre o tus nombres, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, sexo, ocupación, origen de fondos. Origen de fondos, te van a pedir obviamente que indiques de dónde viene, de tu trabajo personal. A lo mejor trabajas para alguien más, ahí lo puedes poner sin ningún problema. Eres un PEP, no me acuerdo qué es eso, si lo vamos a tener que revisar, es nuevo para mí. CURP, todos lo tenemos, recuerda que si estás en México, si no lo tienes, lo puedes sacar directamente. Básicamente en la página de gobernación, pones CURP y te lo genera sin ningún problema. Y tu número de celular, ¿ok? Una vez, repito, que hiciste todo eso, vas a poder ver tu cuenta como la ves en la mía, que ya está en la personal tal cual. Aquí si te das cuenta, si me voy al dashboard, que es el menú principal, ya tengo acceso básicamente a todo. Aquí ya puedo hacer mis compras, puedo hacer mis ventas, etcétera, etcétera. Ya compré cripto, le di básicamente, no, vamos a hacerlo más bien, voy a hacerlo contigo. Voy a comprar algo de cripto, aquí tengo cuánto quiero yo gastar en pesos, voy a gastar ahorita, vamos a ponerle 1,000 pesos. O más bien, vamos a empezar otra vez. Rapidísimo, se me olvida que estamos en un tutorial, lo hice muy rápido, discúlpame.
Ya te registraste, ya tienes todo. Aquí hacemos el corte. ¿Cómo compro ahora sí? Fer, ya me registré, ya puse mi nombre, ya puse mi correo, ya puse todo. ¿Qué sigue? Ok, te vas a ir a Buy Crypto o comprar cripto. Clic en tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Verifica, por favor, que estés pagando o que vayas a gastar en la moneda de tu país. Si estás en México y pones dólares, el banco te va a cancelar seguramente la compra. Yo sé que podemos gastar en dólares en México, lo sé bien, pero comúnmente la cancelan porque las criptos son muy sensibles o es un negocio todavía muy sensible. Entonces ponle MXN para evitar problemas, ¿ok? Hay algunos bancos como HSBC que tiene restringido para todos sus clientes los pagos con criptomonedas, porque recuerda que HSBC es un banco que tiene su sucursal fundada en China. Entonces la orden fue desde China que no puedes hacer pagos en criptomonedas. Todos los demás, aquí en CryptoCurrency tenemos Santander, tenemos Bancomer, tenemos Inbursa, tenemos ¿qué otro tenemos? Bancomer ya dije, sí, BBVA ya dije, Banamex, perdón, también tienen aquí los compañeros, pueden comprar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, en gasto es cuánto vas a comprar. Aquí yo le voy a poner 1000, lo voy a hacer contigo, voy a gastar 1000 pesos básicamente. Y en recibir es qué tipo de criptomoneda vas a comprar, ¿ok? Seleccionas, en este caso vamos a comprar algo de Polkadot, porque Polkadot, recuerda, vienen las parachains. Próximamente vamos a participar en las parachains para que estés ahí siguiéndonos en los videos. Puedes ponerle una compra recurrente, nosotros no lo hacemos porque entonces te cargaría mensual, semanal o como tú lo pongas algo de tu dinero para esto. Lo voy a dejar apagado y lo voy a poner en continuar. Una vez que le das continuar, te va a pedir que ingreses tu tarjeta. Yo ya la tengo obviamente ahí archivada, ya está programada tal cual. Y lo único que le voy a hacer es dar clic en continuar. Repito, voy a gastar 1000 pesos que seleccioné, MXN son pesos mexicanos, y voy a recibir 1.62 DOTS, o más bien voy a comprar DOTS a ese valor, ¿ok? El DOT, acuérdate que está básicamente, básicamente voy a comprar 1.62 DOTS porque el DOT está casi en $30. Entonces voy a comprar un DOT, 1.62 DOTS, ¿ok? Continuar. Aquí te pide obviamente que pongas el código de seguridad, que obviamente lo voy a poner, pero déjame ver tantín. Probablemente déjenme bloquear tantito esa parte, porque no sé si lo ponga, no me acuerdo, ¿ok? Entonces vamos a bloquear nada más un pedacito ese momento. Si lo pone, entonces bueno, ya puse mi número de seguridad, le di clic en confirmar, me pone cuánto me va a dar y le voy a dar confirmar finalmente. Lo procesa lo que viene siendo el pago. Aquí dice estás comprando con tu tarjeta de crédito lo que viene siendo las criptomonedas, o en este caso la criptomoneda, y listo. Una vez que hiciste la compra te dice acabas de comprar 1.55 DOTS, fue la última cotización que hizo, y puedo ir, obviamente aquí dice ir a tu cartera para verificar que la compra se hizo sin ningún problema, ¿ok? Pues voy a ir a mi cartera a revisar que no haya ningún problema. Y en mi cartera tengo que ver que mi DOT ya está comprado. Y sí, se pueden dar cuenta, aquí está un DOT con 55. La compra se hace muy directo, sin ningún problema, es muy rápido. Y si te das cuenta aquí, lo que tiene Binance o Binance de Plus es que en su cartera es muy intuitiva. Puedes ver todo sin ningún problema, aquí todas las criptos. Obviamente te pone hasta arriba la cripto que más tienes. Aquí tengo BUSD o dólares básicamente, son $21,000. Ethereum tengo 0.5 y DOT, el que acabo de comprar, 1.55 DOTs. Fácil, rápido y simple. En Bitso es lo mismo, transfieres tu dinero primero a tu cartera. Y una vez que estás en tu cartera, simplemente vas a hacer la conversión para comprar. No hay más, es muy sencillo. Básicamente depositas, ya tienes pesos mexicanos y puedes convertir tal cual. ¿Sabes qué? Quiero transferir 5,000 pesos, tengo 5,000 pesos y quiero comprar Bitcoin, o quiero comprar Bitcoin Cash, o quiero comprar BAT, o quiero comprar Chainlink. Lo seleccionas, pum, continuar y hacer el proceso en automático, ¿ok? Gate.io, Coinbase es lo mismo, empieza tu registro, manda tus papeles,
tienes que obviamente llegar a tu cuenta principal a tenerla revisada y todo. Aquí por decir yo tengo mis cuentas ya revisadas, aquí yo tengo mis carteras en cada uno de ellos. ¿Y por qué tenemos diferentes carteras? A lo mejor te preguntas. No es porque estemos comprando en cada una de ellas, sino porque algunas cripto, por decir Pixel, solamente las vende Gate.io, ¿okay? Porque son proyectos singulares, digámoslo así, o particulares que no están en venta en Binance. ¿Por qué? Porque en Binance comúnmente llegan los tokens más importantes o lo que son más famosos para toda la ciudad de las criptos. Entonces, si apenas acaba de empezar el proyecto, seguramente lo vas a encontrar en Gate.io o en otras que se llaman KuCoin, etcétera, etcétera. Y Coinbase, al estar basado en Estados Unidos, suele ser muy picky, muy especial en seleccionar el tipo de criptomonedas que va a vender. Entonces, cuando una moneda, un token, una cripto llega a Coinbase, es porque ya alcanzó una popularidad muy alta, y lo pide la misma sociedad en Estados Unidos y lo van a accesar. Cuando un proyecto llega a estar en Coinbase, es comúnmente cuando se destapa todo su potencial o la mayor parte de ello. Pero es igual, te registras, comprar, aquí igual, cuánto es la primera vez que vas a comprar, es recurrente, tú puedes programarlo sin ningún problema, pones lo que tú vas a gastar, está ahí mi tarjeta, y si quiero agarro y lo compro y listo. Es muy rápido, es muy sencillo comprar criptomonedas, ¿ok? Lo más importante finalmente, ya aprendiste a crear tu cuenta, ya aprendiste a cómo comprar en Binance, te diste cuenta que es igual en Bitso, es igual en Coinbase, es igual en Gate.io, ya compré mi cripto. ¿Cómo sé que va a estar segura mi cuenta aquí? Bueno, recuerda que todos los exchanges, como lo son las casas de cambio en el mundo físico, son tal cual casas de cambio que de repente cualquier hacker puede intentar obviamente hackear y llevarse el dinero. Ya ha pasado en diferentes exchanges, ¿ok? Para estar seguro que tu cuenta está a lo mejor protegido, tienes que activar lo que se conoce como seguridad 2FA. La seguridad 2FA básicamente es una aplicación que bajas a tu celular. El más común es el que da Google. Déjame ponerlo aquí para que lo tengas a la mano. Es el factor de identificación de 2 factores de Google. Lo que quiero es que lo veas para que lo puedas identificar y sepas cómo descargarlo. Se aparece aquí. Bueno, no aparece aquí la imagen, pero básicamente es esta. Esta aplicación, con esta imagen la vas a encontrar dentro de Google Apps, también en Apple's App, ya lo puedes ver aquí sin ningún problema. Lo descargas a tu teléfono y te va a activar la seguridad 2FA, ¿ok? Esa seguridad tú la tienes que activar dentro de tu cuenta, obviamente de Binance, de tu cuenta de Bitso, de Coinbase, de todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque es un factor más de protección y te ayuda obviamente a tener tus criptomonedas de una manera mucho más segura. Eso es lo más completo que tú puedes hacer para los exchanges, sobre todo porque están en línea. En otros videos te vamos a enseñar obviamente a cómo resguardar aún más tus criptomonedas en lo que se conoce como carteras frías. ¿Cuál es la diferencia? Una cartera fría está fuera obviamente de lo que viene siendo la blockchain, la red, el internet. La tienes tú, básicamente puedes pensarlo como es un USB encriptografiado, en el cual todas tus criptos se quedan ahí por seguridad y solamente tú puedes accesar a él con tu contraseña y demás. Y como está desconectado de la red, no hay forma de que nadie pueda entrar. El contra, si se te olvida la contraseña, como nos pasa a muchos, pues te vas a quedar sin criptos, ¿ok? Entonces, hay beneficios y hay contras, pero lo más importante, repito, ahorita que estamos viendo el tema de los exchanges, no se te olvide activar el Google 2FA, es el que más te recomiendo. Es este loguito que lo puedes encontrar en Google Apps, actívalo y actívalo dentro de tu cuenta obviamente de lo que viene siendo Binance. En seguridad, y en seguridad si te das cuenta aquí dice Two Factor Authentication 2FA o 2FA y ya básicamente está con palomita porque ya está activado sin ningún problema. Me faltan activar 2 más que realmente no me he tomado el tiempo para hacerlo, pero este es esencial, ¿ok? Sí, que chicos lo intenten por estos lados porque no lo he hecho. Denme unas 2 semanas para hacerlo con tranquilidad, ¿sale? Nada, no es cierto, pero activen este por favor. En cualquier cosa que hagan de las criptos, mínimo activen el Two Factor Authentication. Recuerden, háganlo con Google, es lo más recomendable, aquí lo indica. Está prendido, está activo y la protección es mucho mejor.
Con esto básicamente vamos a acabar este primer tutorial. Recuerda que vamos a estar haciendo tutoriales 101, que básicamente son tutoriales básicos para aquellos que estén empezando en el mundo de las criptomonedas. Recuerda que en la descripción está nuestro Discord, en el cual puedes agregarte, unirte y dejarnos temas que te gustaría que toquemos en los siguientes videos, sobre todo, repito, si estás iniciando en este mundo. Vamos a tratar de recolectar información porque nosotros también fuimos novatos, empezamos en esto hace tiempo y cuando estábamos buscando información era difícil encontrarlo. Y queremos obviamente tomar esos temas y ponérselos a ustedes en los videos sin ningún problema. Entonces tu ayuda va a servir de mucho y sobre todo que estés en la comunidad creo que va a ser de mucho agrado para ti y para nosotros. De la misma forma recuerda, estamos transmitiendo en vivo en YouTube, transmitimos en vivo en Twitch, transmitimos en vivo en Facebook, en nuestra página personal. Ya están activados los stickers aquí en YouTube, úsalos, nos ayuda mucho obviamente a que la página siga viva, porque obviamente ya se monetiza el YouTube y nos ayuda todo eso. Y sobre todo recuerda lo más importante, el proyecto de CryptoCarnes es para la comunidad. Todo lo que salga dentro de lo que viene siendo pagos de YouTube y lo que se genere, va algún porcentaje directamente a nuestra comunidad, dividido en el NFT que va a salir en estos meses. Ok, entonces únete a la comunidad, ven a platicar con nosotros, déjanos tus ideas, tus miedos, tus éxitos, todo. Ahí tenemos canales absolutamente para todos y sobre todo dale like y suscríbete al canal. Ok, un fuerte abrazo, como decimos aquí, nos vemos la próxima semana, y eso iba a decir pero no, más bien como decimos aquí, que tengas un excelente día, tarde o noche, y ahora sí, nos vemos en la carnita asada.